Óscar Valencia, coordinador de este espacio de educación médica continua. Antes de dar inicio a nuestra sesión, les quiero nomás recordar que mantengamos por favor en silencio los micrófonos. También las preguntas las podrán hacer a través del chat y al final de la sesión las haremos llegar a nuestro ponente. Y también les pedimos nos hagan favor de llenar una encuesta de satisfacción al final de esta sesión. La liga para tal fin la podrán encontrar en el chat o bien a través del código QR. En nombre de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del Tecnológico de Monterrey, les doy la más cordial bienvenida a esta sesión académica de pediatría. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, el doctor Germán Casas Nieto, psiquiatra de niños y adolescentes. Además, él es presidente de Médicos Sin Frontera en Latinoamérica. Y el tema que nos va a presentar es niños y adolescentes reparadores del futuro. Este tema, obviamente, es un tema que lo tenemos que ver con una perspectiva de esperanza, con una perspectiva de que los niños, igual que cualquier edad, hemos pasado situaciones difíciles durante la pandemia, pero tenemos que estar llenos de esperanza de que nuestros niños y adolescentes van a poder construir y reparar un futuro interesante. Antes de dar inicio, me voy a dar la tarea de dar una pequeña reseña del extensísimo currículum del doctor Germán Casas Nieto. Él es médico psiquiatra, especialista en niños y adolescentes. Él es el presidente de Médicos Sin Frontera en Latinoamérica. Es profesor de psiquiatría y pediatría de la Universidad de los Andes en Bogotá, Colombia. Es profesor también en Universidad Centroamericana El Salvador, Université París 13 y Universidad Al-Aqsa en Gaza. Antes de ser el presidente de Latinoamérica por Médicos Sin Frontera, fue miembro del Consejo Directivo del Centro Operacional de esta institución de Médicos Sin Frontera, una organización médica y humanitaria. Es un referente de salud mental y esto es en París, Francia. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Psiquiatría, asesor de UNICEF para Colombia y Venezuela, asesor de la OMS en salud mental y respuesta a desastres naturales. Sin más, le doy la más cordial bienvenida al doctor Germán Casas Nieto. Adelante, Germán. Muchísimas gracias, Óscar. Es para mí un honor esta invitación. Realmente me siento muy honrado de ser parte de esta importante Escuela de Ciencias de la Salud, el TEC de Monterrey, con quien tenemos un convenio a través de la triada con la Universidad de los Andes, en la cual trabajo acá en Colombia. Un saludo muy cordial desde Bogotá a todos los colegas que nos acompañan hoy. Es una de las ventajas, y vamos a hablar un poco de eso, de esta situación que estamos viviendo, el hecho de poder encontrarnos a través de la tecnología y de romper las distancias a través de este tipo de herramientas tecnológicas. De otra manera hubiera sido muy difícil, y eso ha ayudado de alguna manera también a que afiancemos nuestros lazos de colegaje, de amistad y de convenio mutuo entre las dos universidades, y por eso me siento muy honrado, y seguramente en esta lista de universidades a las que he sido invitado como profesor invitado, como la Universidad de El Salvador, la Universidad de Al-Aqsa en la Franja de Gaza, la Universidad París 13 en Francia, pues se une a esa lista también el TEC de Monterrey, lo cual me enorgullece notablemente. Vamos a empezar, voy a compartir mi pantalla y voy a pasar la primera diapositiva para explicar un poco de dónde sale esta conferencia, porque esta es una conferencia que tiene dos características. La primera es que está basado mucho de lo que vengo a hablar esta mañana en las ciencias sociobiológicas, y especialmente en lo que llamamos la psicología evolucionista. Yo, desde mi formación como psiquiatra, he sido muy cercano a la psicología evolucionista, y mi aproximación teórica a la psiquiatría está muy relacionada con la parte neurobiológica
y con las ciencias del neurodesarrollo, por eso soy psiquiatra infantil. Pero además he dedicado gran parte de mi vida a trabajar como Médicos Sin Fronteras en diferentes partes del mundo, y no solamente en América Latina. Eso me ha llevado varias veces a suelo mexicano y conozco muy bien este hermoso país hermano de México, afectado también por muchas situaciones, no solamente la pandemia, lo que tiene que ver con la migración, desastres naturales, y he tenido el orgullo y el honor de trabajar con colegas mexicanos en varias partes del mundo y con colegas mexicanos y fuera de México, también en territorio mexicano, en nuestros programas, especialmente para atención a población migrante que tenemos en varias partes del territorio mexicano. El año pasado, en la mitad de la pandemia, el periódico El Tiempo, que es tal vez el periódico más importante en Colombia, me convoca para escribir una columna, pero estaban muy cansados de escribir tragedias de la pandemia. Y ahí comenzaba todo el tema de lo que pasaba con los niños y los adolescentes, y el editor del periódico me llama y me dice: Germán, estamos cansados de escribir tragedias, que los niños están desesperados, que se van a suicidar, que los papás también, que no hay colegio, que no hay futuro. Y hemos oído, tú has hablado en algunas emisiones de televisión y radio sobre Médicos Sin Fronteras y sobre, pues sí, esto es una tragedia y es una crisis, pero también has hablado con algo de optimismo. ¿De dónde sale ese optimismo? Y entonces yo le dije al editor, le dije: ese optimismo sale de haber visto tragedias toda mi vida. Yo he trabajado con Médicos Sin Fronteras desde hace más de 25 años, primero como médico general, luego como psiquiatra, y he estado en varias partes del mundo en situaciones muy difíciles. Y en América Latina he estado especialmente en desastres naturales, y si algo tiene América Latina es que es un territorio de terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, también pues desafortunadamente desastres ocasionados por el hombre, conflictos armados, etcétera, etcétera, migraciones. Entonces, pues tengo experiencia en tragedias, y esto que estamos viviendo es una tragedia diferente, pero es una tragedia, y yo sí creo que hay cosas de esas tragedias que nos enseñan y que nos han enseñado a lo largo de la historia. Entonces, este mensaje no es solamente el mensaje fruto, digamos, de la investigación de la neurobiología y de la psicología evolucionista, sino también de esas experiencias que como Médicos Sin Fronteras he tenido en varias partes del mundo. Entonces se unen estas dos teorías, por decirlo de alguna manera: la experiencia práctica en situaciones complicadas, desastres naturales, guerras, epidemias, y la situación teórica, o digamos los hallazgos de las investigaciones teóricas alrededor de la sociobiología de niños y adolescentes. Y eso da un mensaje que, si bien es cierto, pues no necesariamente es el más optimista, por lo menos tiene unas luces de no tan trágico. Y por eso, cuando se publicó esa columna el año pasado, que se llamó Los niños nos darán lecciones, pues fue una columna bien recibida en cuanto a que poníamos en los niños y los adolescentes la responsabilidad del futuro, pero pues es que tiene que ser así. Y en ese sentido, estábamos tratando a través de esas líneas de quitar un poco esta situación de tragedia y de que todo está mal, sin quitar los pies en la tierra, porque efectivamente pues estamos pasando por una situación bien compleja, pero no quiere decir que todo al futuro va a estar mal. Y lo primero es que, pues obviamente tenemos que decir algo que es muy importante, que ya es fruto de la experiencia a través de este año y medio del manejo de la pandemia. Yo creo, y no solamente yo, lo creen, entre otras cosas, muchos pediatras, que tal vez pensar como se pensó en el principio, y sobre todo no pensar, porque es real, pero no difundirlo de la manera como se difundió, que los niños y los adolescentes no se, no se afectan o no se afectaban del COVID-19, tal vez fue un error. Porque si bien es cierto, claramente, y usted lo sabe mejor que yo, no se afectan médicamente de la misma manera como se afectan los adultos y con la misma, digamos, virulencia con la que se afectan los adultos, decir inicialmente que los niños no tenían ningún problema fue un grave error. Y fue un grave error, ¿por qué? Porque, primero, porque es verdad que se afectan, pero se afectan de una manera diferente. O sea, la situación de pandemia afectó a los niños y a los adolescentes de una manera distinta, ¿sí?
no se afectan y generar esa comprensión de que no les va a pasar nada a los niños fue un doble mensaje, un mensaje paradójico y muy ambivalente, en donde los niños y los adolescentes veían que se estaban afectando, especialmente en su salud mental, especialmente en sus situaciones escolares, especialmente en la forma de adaptarse a una nueva realidad, pero les estábamos dando el mensaje de que ustedes no tienen ningún problema. O sea, los niños no tienen ningún problema, entonces a ustedes no les va a pasar nada. Los que se mueren son los abuelitos, lo cual es cierto. Pero los niños estaban sin escuela, sin poder salir, con unas situaciones alarmantes respecto a su seguridad, a su autoconfianza, todo el acceso a la escolaridad virtual, aquellos que no tuvieron escolaridad virtual, porque hay millones de niños en el mundo en donde la escolaridad virtual no existió, ¿sí? Y todo eso generó una serie de reacciones difíciles de entender para los niños, pero como no estaban afectados, entre comillas, pues se abandonó un poco la atención en niños y adolescentes. Y además, muchas de las intervenciones fueron basadas más en adultos, en pacientes de tercera edad, lo cual estaba bien, por supuesto, pero descuidamos a nivel general los niños y los adolescentes en términos de dar un espacio y un reconocimiento a lo que estaban viviendo. Ahora, para esto echemos mano un poco del cerebro, ¿sí? Y el cerebro, ¿y qué pasa en los niños y los adolescentes durante la pandemia, ¿sí? Y es importante entender que el cerebro joven, el cerebro en formación, el cerebro de niños y adolescentes es distinto al cerebro que tenemos los adultos, porque el cerebro de niños y adolescentes está en formación, afortunadamente está en formación, y al estar en formación tiene una mejor adaptación al cambio, tiene una gran capacidad de respuesta. Es absolutamente necesario para los niños y los adolescentes estar comunicados porque es una función esencial del cerebro de los niños y los adolescentes el tener conexión y estar comunicados. El cerebro de los niños y adolescentes, mucho más que el de los adultos, tiene una necesidad de interacción social. El cerebro humano no es otra cosa que un órgano que nace en obra negra, ¿sí? Nace a media marcha. Cuando nosotros nacemos, el cerebro humano no está formado y está bien que no esté formado y que no esté conectado, porque es a través de la interacción con los otros y con el medio que se va a terminar de formar. Ustedes saben mucho mejor que yo que el ser humano nace con una condición de alta vulnerabilidad y esa alta vulnerabilidad permite que el desarrollo del cerebro entre los primeros años se haga por fuera y no por dentro de la gestación, a diferencia de otras especies en el planeta. Pero eso nos permite tener una gran capacidad de adaptación y eso nos permite que el cerebro se vaya adaptando a lo que va encontrando, no como otras especies que nacen con su cerebro desarrollado o que nacen y su cerebro termina desarrollándose afuera, pero protegido por un huevo, por un cascarón, etcétera, etcétera. Nosotros nacemos con un cerebro muy débil, con un gran potencial, pero que necesita interactuar con el mundo para poder adquirir y sacar provecho de ese potencial. Y una de esas es las características de interacciones sociales que tiene el ser humano, que no lo tiene otra especie sobre el planeta. Y además tenemos una gran capacidad de aprender de la experiencia. Pero eso se hace entre los 0 y los 15 años, más o menos. ¿Sí? Eso se hace en esa época en la cual el cerebro todavía está en capacidad de conectarse, de hacer mielinización, de establecer conexiones. Entonces, el cerebro joven tiene una muy, muy buena capacidad de adaptarse. Los niños y los adolescentes, desde el punto de vista de los fenómenos sociobiológicos en la historia humana, han sido y serán los únicos capaces de restablecer y reconstruir la adaptación a futuro. Y eso es algo muy importante y eso es algo que no es actual. Eso es una evidencia de la historia de la evolución humana. Esta no es la primera pandemia que vive el género humano, ni es la primera crisis mundial grave que vive el ser humano. Esto ha pasado muchas veces. El ser humano ha tenido sequías, ha tenido heladas, ha tenido desastres naturales, ha tenido hambrunas, ha tenido epidemias y ha tenido pandemias durante millones de años. ¿Y quién es el que ha sido capaz de restablecer la adaptación, el equilibrio y hacer prevalecer la existencia del género humano sobre la faz de la Tierra? Los adolescentes, los niños y los adolescentes. Nosotros no, ya nosotros estamos al otro lado. Las generaciones jóvenes y la capacidad del cerebro joven de adaptarse a situaciones complejas
y difíciles, especialmente aquellas que afectan el destino del género humano, o sea, que ponen al género humano en riesgo, son los que son capaces de sobrevivir, de restablecer una conducta adaptativa y de generar futuro. O sea, futuro, llamemos futuro a la progresión de la especie. No han sido los viejos, no hemos sido los viejos. Entonces, el cerebro de los jóvenes tiene una gran capacidad biológica de resiliencia y esa capacidad biológica de resiliencia garantiza que la especie sobreviva. Si no fuera por los cerebros jóvenes, nosotros aquí no estaríamos hablando hoy en día, o tendríamos escamas, o estaríamos bajo el agua, no tengo ni idea. Pero el cerebro joven capaz de adaptarse sobrevivió a la época de los glaciares, sobrevivió a la época de las sequías, sobrevivió a las tragedias a las tragedias naturales más grandes, ¿sí? Y gracias a la capacidad que tiene el cerebro joven, esa reconstrucción fue posible y ha sido posible miles de veces, ¿sí? Entonces, la niñez y la adolescencia no es otra cosa distinta a una garantía de supervivencia desde el punto de vista de los fenómenos sociobiológicos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el cerebro humano está preparado para estas situaciones. Los seres humanos tenemos, recordemos, los tres la famosa teoría de los tres cerebros, el cerebro del centro del cráneo, el rinencéfalo, es un cerebro que guarda la memoria filogenética por la cual pasaron nuestros antepasados. El cerebro joven, todos los cerebros, pero especialmente el cerebro joven, está preparado para sobrevivir a situaciones de estrés. Está preparado para sobrevivir a situaciones de inactividad, de estrés, de ansiedad, de sedentarismo. Y ese cerebro joven tiene la capacidad de entender que algo está pasando, ¿sí? Ahora, no sabe qué es, pero el cerebro joven recuerda que cuando hay un momento de ansiedad, que hay un momento de vulnerabilidad, que hay ansiedad en el entorno y que no nos podemos mover, que es lo que está pasando en la pandemia, la reacción que tiene es exactamente la misma que tuvo cuando el adolescente de las cavernas se vio afectado o por una hambruna o por una sequía o por la llegada de especies que eran depredadores y podían afectar las crías. ¿Y qué hizo ese cerebro joven? Ese cerebro joven lo que hizo fue resguardarse en la caverna, adaptarse a la situación, dar calor a las crías y fortalecerse para la defensa y para la huida. Eso lo hemos hecho miles de veces durante millones de años. Y gracias a esa gente joven, gente fuerte, gente capaz de adaptarse, provista de esos cerebros, hoy en día estamos aquí. Y eso es lo que va a terminar pasando después de la pandemia, ¿sí? Pero eso lo hace mucho mejor un cerebro joven que un cerebro viejo. De hecho, desde el punto de vista sociobiológico, esta pandemia es muy compleja, muy difícil, pero seguramente los únicos que van a ser capaces de adaptarse a una nueva situación, que no va a ser la actual, sino que va a ser en el futuro, van a ser los jóvenes. No vamos a ser los viejos. Ahora, ¿eso qué genera? Pues generan los niños y los adolescentes ansiedad, incertidumbre, tristeza, restricción del movimiento, restricción de la interacción, sedentarismo, comunicación alternativa, que es lo que les decía, esa necesidad de comunicación, conductas mecánicas, como el tema de los juegos de video, todo este tipo de cosas que eso es exactamente lo mismo que pasó durante crisis. Y durante crisis que hemos estudiado, por ejemplo, los desastres naturales, después de un terremoto, después de una inundación, generalmente pasa eso. Lo hemos visto en los campos de damnificados, en situaciones complejas, de emergencias complejas, durante el tiempo en que están los refugiados en campos de damnificados. Esto es exactamente lo mismo que pasa con los adolescentes. Ahora, en esta situación, en niños y adolescentes, en la situación de pandemia, la cosa fue muy compleja y ha sido muy compleja. Hay 4 factores importantes que afectaron la salud mental y que tienen evidencia en la afectación de la salud mental de niños y adolescentes, porque el hecho de que ellos puedan y tengan una mejor capacidad de adaptarse no quiere decir que no estén pasando o que no hayan pasado por estas situaciones. Lo primero es el tema de la información. El tema de la información ha sido un tema clave. La infancia y la adolescencia son una etapa para aprender. Y para aprender, los niños y los adolescentes tienen un instinto para aprender. Es absolutamente necesario que ellos aprendan y conozcan. El problema es que esta pandemia generó una gran paradoja en términos de información. Había una gran necesidad de conocer, una gran necesidad de informarse y una información poco clara.
y una información poco certera. Pues claro, porque es una enfermedad nueva que nadie conocía. Entonces, todos los días salía información distinta. Primero que no va a afectar a los niños, luego que solamente está en China, luego que solamente en Europa, luego que sí se pierde el olfato, luego que no se pierde el olfato, luego que no hay vacuna, que sí hay vacuna. O sea, toda esta necesidad de información, paradójica además, porque hay una gran necesidad de información, pero poca información convincente y poca información evidente porque era nuevo, entonces poco se sabía, generó una gran desinformación. Y esa gran desinformación fue fruto de, primero, la incertidumbre, segundo, la gran necesidad de conocer entonces el cerebro humano, pero especialmente en niños y adolescentes daba por cierto lo que aparecía. Entonces, si alguien decía que había que hacer algo, entonces era cierto, había que hacer algo, ¿sí? Y esto fue una cosa muy complicada, porque los niños y adolescentes necesitan conocer, están para aprender. Ellos tienen un instinto para aprender y lo que les estábamos dando era información que nadie sabía si era real o no, y que ellos mismos además son muy buenos en buscar dónde está esa información. La información los tranquiliza generalmente, pero el influjo de información exagerada y en gran cantidad y paradójica los pone peor. Entonces, los niños y los adolescentes necesitaban conocer y había situaciones muy complejas en donde se les decía, no, no, no te preocupes, no está pasando nada. Error, porque por supuesto que estaba pasando algo. Entonces, si les decía no está pasando nada, dicen, no, pues lo que está pasando es tan grave que si me dicen que no está pasando nada es que esto es el fin del mundo. O al revés, ¿no? No, no puedes ver nada, no puedes acceder a ninguna información porque todo es mentira. Entonces, esto generó esta gran información y además de todo, no solamente el tema de la pandemia, sino que la adaptación a una nueva forma de aprender o a una forma de aprender distinta generó una gran incertidumbre respecto a lo que ellos estaban recibiendo como información y una gran desconfianza. No es raro lo que está pasando ahora respecto a la información y es que los niños y los adolescentes están desconfiando de toda la información que les estamos dando, fruto de un año y medio de paradojas, mentiras, informaciones falsas o informaciones reales con poca evidencia que a la postre resultaron ser ciertas, pero que ellos no terminaron por no creer. Ahora, la seguridad de la confianza de ellos se afectó notablemente. Notablemente, los niños y adolescentes buscan seguridad de su confianza, confianza en los demás, especialmente en sus padres, pero esta situación es una situación muy compleja, ¿sí? Y desafortunadamente lo que vimos en, por lo menos en lo que tiene que ver con la pandemia, es que la información en la pandemia es adolescente, en términos de que son, pues, todo lo que pasó en la pandemia es nuevo, es cambiante, un día dicen sí, otro día dicen no, un día sí usan tapabocas, el otro día no usan tapabocas, todo esto es muy adolescente, ¿sí? Y desafortunadamente sí hay mucha información falsa que les llegó y que les generó a los niños y adolescentes inseguridad y falta de confianza. Es importante reconocer que hoy en día los niños y los adolescentes tienen mucho mejor acceso a las fuentes de información que los adultos. Nos dan, mejor dicho, clase a nosotros. Entonces no podemos ser, no podemos ser muy directivos y autoritarios diciendo que toda la información no es cierta, porque ellos van a acceder a la información. Lo que tenemos que hacer es ser realistas en cuanto a que esta información es volátil, esta información es paradójica, se saben unas cosas, se saben no, y dar confianza en las fuentes oficiales y en las fuentes seguras, teniendo en cuenta que a diferencia de otras situaciones, aquí las fuentes oficiales tampoco podían proveer información absolutamente basada en evidencia. Lo otro es que tampoco es malo no saber, tampoco es malo no saber. Y los niños y los adolescentes aceptan eso mucho mejor que nosotros. ¿Por qué? Porque en su proceso normal de crecer y de aprender y de conocer, los niños y los adolescentes están acostumbrados a que llegan a un nuevo año escolar o a una etapa de desarrollo y se sienten ignorantes porque lo que aprendieron antes ya no sirve y tienen que aprender otra cosa nueva. Eso es normal para ellos. Para nosotros los adultos eso es terrible. Reconocer que uno no sabe algo es terrible. Díganos, pues, a nosotros los médicos, que además nos preguntaban en este momento de la pandemia, todo el mundo lo volvían especialista y no sabía ni qué decirle a la familia. Eso nos pasó. Para los niños eso es normal. Cuando ellos terminen de aprender cómo se saca el área de un triángulo, el año entrante tienen que sacársela al octágono. Y entonces lo que sirvió del triángulo ya no sirve. Eso es normal. Entonces decir, mira, no sabemos, no pasa nada. Pero fueron muy pocos los que tuvieron esa valentía de decir, no sabemos, no sabemos. Entonces, por eso se llenó esto de una cantidad de información que para ellos fue muy difícil. El aislamiento fue otra consecuencia absolutamente grave en los niños y los adolescentes, pero que de alguna manera
los niños y los adolescentes entendieron que era una situación que, digamos, necesaria, ¿sí? Necesaria. El aislamiento no es natural para ningún ser humano, pero especialmente para los niños y los adolescentes. Y eso terminó generando unas formas alternativas de contacto distintas, que fueron muchas basadas en los medios tecnológicos y otras basadas en otras formas de contacto y comunicación. Los niños y los adolescentes apenas tuvieron la posibilidad de volverse a reencontrar, se reencontraron, le hicieron trampa al confinamiento, por supuesto que sí, era parte de su necesidad natural de encontrarlos, ¿sí? Pero este cambio fue muy abrupto y generó una situación a veces inentendible para ellos. Las rutinas y los hábitos cambiaron, generaron además, especialmente en niños, algunas situaciones de riesgo en sus propias casas, como maltrato infantil, violencia intrafamiliar, etcétera, etcétera. Cambiaron también sus comportamientos sociales. Y la escolaridad, pues obviamente se afectó. Esto no me voy a detener aquí, ustedes saben mucho mejor esto que yo, lo han oído varias veces. Hay una gran discusión alrededor del tema de la escolaridad en todos los países, no solamente en América Latina, y esto se volvió además un tema político, lo estábamos hablando hace un momento con Oscar, pero es clarísimo, absolutamente, que nada reemplaza la escolarización normal. Que haya que adaptarse y que haya cosas hasta positivas de la educación virtual, por supuesto, nos ha tocado a todos. Y hemos encontrado cosas como, por ejemplo, esta reunión, que antes no las teníamos de esta manera y es una cosa que evidentemente es algo positivo de esta situación. Pero la educación normal, regular, de estar en un salón de clase con un profesor interactuando con otros niños, nadie la reemplaza por nada. O sea, eso no existe nada que sea similar a eso. Entonces, y eso es la verdad. Ahora, que sea bueno o no bueno, que podamos hacerlo, que podamos enfrentarlo, eso es otro tema, que posiblemente no nos compete a nosotros. Pero que vamos a cambiar esto, pero educación virtual permanente es imposible, porque la necesidad, especialmente a tempranas edades, de encontrarse con otros niños, con un profesor que esté mirando al niño, que esté mirando cómo escribe y cómo pronuncia y qué pasó y cómo salta y cómo canta y si no cantó, si no saltó, si puede levantar su mano derecha o no la mano derecha, pues eso solamente se va a poder de esa manera. Ahora, valga la pena decir que los maestros han sido una de la población más afectada. Yo les digo a los maestros que son los héroes sin nombre, porque aquí todo el mundo habla que los héroes, de los héroes, de los héroes. Los maestros les ha tocado muy difícil, en situaciones muy complejas, en inventarse formas distintas de trabajar, y eso ha generado nuevas exigencias, y eso generó una situación muy compleja porque se aumentó la exigencia sobre ellos, en donde tenían que convertirse ahora en maestros virtuales sin serlo y sin saberlo, pero con los testigos que eran los padres de familia al lado del computador de los niños, ¿no? O sea que el padre de familia sabía si el profesor no pronunciaba bien inglés o no, el padre de familia sabía si el profesor prendía la cámara o no. O sea, una situación bien compleja, además que también, digamos, con un estrés laboral, en todo el mundo cerraron instituciones escolares, muchos de ellos quedaron por fuera. O sea, todo esto generó una serie de situaciones bien complejas. Y para los padres de familia, pues aún peor. Y ahí pues me incluyo, los padres de familia terminamos cambiando de rol en esta situación de pandemia. Y ese rol, que era un rol protector, cuidador, de vínculo seguro, se cambió por un rol de incertidumbre. No sabemos y no podemos proveer a los hijos de la seguridad que estábamos acostumbrados a dar. Y no tenemos todavía la capacidad de adaptarnos a una nueva situación. Esto genera una gran ansiedad. Mientras tanto, los niños y los adolescentes sí que tienen esa capacidad de adaptarse a esa nueva situación. Nosotros todavía no. Entonces perdimos ese rol de protectores ante una amenaza que no podemos controlar, pero adquirimos un rol diferente, un rol de maestro, porque nos tocó ayudar a los niños en la casa, un rol de cuidador, un rol de informador, ¿no? Y en el caso de los médicos, además del rol del especialista, ¿no? Entonces, papá, ¿será que yo me voy a morir de COVID? ¿Mi abuelo se va a morir de COVID? Pues si le dices no, para tranquilizar al niño, y el abuelo se infecta y se muere, te vuelves en un mentiroso. Claro que se puede morir de COVID, pero ese tipo de cosas generaron una situación de los padres de familia completamente inédita. Inédita, y es, tengo que proteger a mis hijos ante un algo que ni siquiera sé si me puedo proteger yo mismo. Las situaciones que normalmente protegen estas situaciones están vistas que no nos van a proteger. Y además de eso, cambió toda la cotidianidad a lo que yo estaba acostumbrado de tratar en mi casa y en mi familia.
Y eso generó una situación muy compleja. Los padres de familia no hemos sido capaces de adaptarles. Y lo más importante de esta reflexión es que lo que estamos haciendo como padres de familia ya está comprobado que está mal. Y es generar como una forma de enfrentar esta situación lo que estábamos acostumbrados a hacer antes. Es decir, yo estaba acostumbrado a hacer que en momentos de crisis, entonces le pegaba el grito al niño y él se ponía a portarse mejor y ya. O en momentos de crisis hacía, esto es una crisis que no sabemos cómo manejar. Y volver a las situaciones anteriores generaron unas situaciones muy complejas porque lo que aprendimos de manejar la crisis no sirve para manejar esto. Algo tan sencillo como, por ejemplo, las recomendaciones de salud mental que damos Médicos Sin Fronteras en desastres naturales. Por ejemplo, la primera recomendación es, por favor, abrace a su hijo y busque un lugar seguro para estar con la familia. ¿Y en el COVID cómo hacemos? Si no nos podemos abrazar. ¿O es que vamos a ir a que el niño abrace a los abuelitos para que se sientan bien y los va a infectar? Eso no está inventado. Entonces, todas las recomendaciones que hacíamos, incluso la OMS, tú que cambiarlas. El vínculo seguro se hace a través del contacto piel y piel. Perfecto. Haga el contacto piel y piel en un medio en donde hay virus de COVID-19 con población migrante en Nuevo Laredo, en México, en donde tenemos campos de gente que llega todos los días, que no tiene tapabocas, que no tiene agua potable ni para tomar. ¿Cómo va a tener agua potable para lavarse las manos? Y entonces, ¿qué hacemos? Y eso es lo que estamos acostumbrados a hacer los padres de familia. Entonces, esta es una situación muy, muy compleja. Y a eso le sumamos los duelos, a eso le sumamos la muerte de los pacientes adultos mayores, los abuelos, ¿sí? En pleno proceso de adaptación. A eso es a lo que me refiero cuando les digo que los adolescentes y los niños tienen mucho mejor capacidad de adaptarse. Y tienen mejor capacidad de adaptarse porque la nueva situación es única para ellos. Es decir, la nueva situación es la realidad para ellos. Nosotros estamos pensando en que la nueva situación va a ser año 2019, año 2018. O sea, todos tenemos ganas de volver a tener el año 2018 como si no hubiera pasado nada. Eso no va a ser posible. Ya vimos que no va a ser posible. Ya vimos que las variantes, la poca capacidad de vacunación, obviamente, y lo digo como Médicos Sin Fronteras, la injusticia en la distribución de las vacunas y la rapiña comercial de la industria farmacéutica está haciendo que eso no vaya a ser posible. Y entre menos tiempo logremos una inmunización masiva, las variantes van a surgir, como ya están surgiendo, y van a generar que esto se quede viviendo con nosotros durante mucho tiempo. Porque la vacunación, que era la respuesta, claramente ha sido en términos de cobertura, especialmente para los países pobres, una desgracia, una manifestación de la injusticia humana. Entonces, la realidad es que eso no va a ser como estamos pensando. Ya están otra vez en Europa pensando en confinar la gente por la variante Delta, cuando estaban celebrando que tenían las mejores cifras, etcétera, etcétera. Entonces, pues, ¿quiénes van a ser capaces de enfrentar una situación nueva? Los que no tienen dificultad en enfrentarse a situaciones nuevas. Y esos son los jóvenes, nosotros no. Por eso es importante recomendar buenas fuentes de información. Por eso es muy, muy importante que accedan niños, adolescentes, padres de familia a información que sea fidedigna, sabiendo incluso que esa información no es completamente certera. No es completa. Hasta ahora estamos viendo hasta dónde está llegando la inmunidad de las vacunas. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en recomendar la vacuna del papiloma humano? Ustedes son especialistas en eso, no yo, pero yo creo que fueron como 10 años en cómo, en los estudios post-marketing, la inmunidad del 60%, la inmunidad del 40%, si sí bajó o no bajó el cáncer de cervix uterino, para llegar después de 10 años, o creo que fueron como 15, a decir, listo, la recomendación es tal. Aquí llevamos uno, no tenemos ni idea, pues eso es verdad, pero hay informaciones que son fidedignas, por lo menos en niveles de evidencia que no están diciendo mentiras, por lo menos que están diciendo, mire, hasta aquí sabemos y lo demás no. Pero todo se está llenando de informaciones muy complicadas, muy controvertidas y con intereses a veces muy dañinos que le llegan a los niños y a los adolescentes. Ahora, esa capacidad que tienen los niños y los adolescentes que ha sido probada en el pasado, que es la capacidad de adaptarse, que es la capacidad del cerebro joven a generar reacciones que son reacciones de supervivencia y que están al servicio del instinto de supervivencia. Tenemos que entenderlas y tenemos que entenderlas y tenemos que ayudarles a los muchachos, a las niñas, a construirlas de una manera adecuada. ¿Y qué es construirlas de una manera adecuada? Primero es escucharlos.
Primero es escucharlos. Es muy complicado, pero aquí nadie está oyendo a los adolescentes. Por el contrario, lo estamos regañando. Ha sido muy complicado la culpa que le estamos metiendo a los adolescentes. Porque ¿qué está pasando? Ahora en Europa, por ejemplo, está pasando que además es absolutamente injusto, ¿sí? Entonces, los confinamos por un año. En Europa los confinaron por menos tiempo, pero digamos que lo que se ha estudiado en España, en Italia, en Alemania, desde el punto de vista del comportamiento de niños y adolescentes, ha sido muy, muy interesante. Y es que allá, a diferencia de nuestros países, la vida comunitaria de los niños y los adolescentes es mucho más homogénea y regular. ¿A qué me refiero con que es homogénea y regular? Todo el mundo va a la escuela de la misma manera. Hay unas pocas diferencias entre los niveles de escolaridad, a diferencia de América Latina, en donde la cobertura escolar es limitada, la educación pública es precaria en muchos países, o sea, lo sabemos. En Europa hay una gran clase media en donde la mayoría de los adolescentes y niños hacen lo mismo a la misma hora, es a lo que me refiero. O sea, todo el mundo va casi a la misma escuela, todo el mundo va a aprender casi lo mismo. O sea, la gente tiene unas formas de comportamiento que son mucho más homogéneas y mucho más estructuradas que lo que tenemos en otros países, o que tienen otros países en donde además la gente no vive de la manera como viven las comunidades europeas, que además han sido objeto de estudio porque, pues, por supuesto, fueron los primeros afectados con el COVID. No es cierto que sean los más afectados por el COVID, eso es otra discusión que la he tenido con los europeos de Médicos Sin Fronteras. Claro que fueron afectados, pero con unos sistemas de salud mucho más robustos que los nuestros. Luego, fueron afectados con unas estadísticas bien complejas, pero tienen un tipo de respuesta distinta a la que podemos tener nosotros, pero eso es otra discusión. Entonces, ¿qué pasó con los adolescentes? Ellos sí que tenían unas rutinas, y los niños, unas rutinas muy, muy establecidas, comunitarias, no individuales, ni en pequeño grupo, comunitarias. Entonces, todo el mundo iba en verano a tal parte. Todas las universidades salían a tal día y entonces ese día se hacía la fiesta en la calle. Todo el mundo el 21 de junio celebraba el día de no sé qué en todas las calles de Europa. Todo el mundo hacía ciertas cosas de la misma manera y, digamos, de una manera muy masiva. Y de un momento a otro se les dice, no, ustedes no pueden hacer esto y se encierran ya. Y comienzan a decir, no, es que los viejitos están muriendo, se están muriendo, están muriendo. Y de un momento a otro dicen, ¿sabe qué? Ya pueden salir. Y todo el mundo sale y se dispara la segunda ola. Dicen, ustedes, adolescentes, por ir a tomar cerveza y hacer el botellón en Sevilla, mataron sus abuelos. ¿Por qué eso les dijeron? Hágame el favor. Pero vacuna no hay para ustedes, porque ahora hay que vacunar a los viejos, ¿sí? Y luego vuelven y abren y les dicen lo mismo y ahora por la variante Delta los van a volver a encerrar. O sea, imagínense los adolescentes pensando, por mi culpa maté a mi viejo o maté a mi abuelo. Por salir, que me dijeron que ya podía salir, entonces ahora no va a tener colegio o universidad presencial. Por hacer lo que estoy acostumbrado a hacer y llamado a hacer, que es ir a relacionarme con otros, entonces me están diciendo que estoy arruinando la vida de mi país y estoy afectando la economía y estoy haciendo un montón de cosas. Pero vacuna no hay para mí, vacuna hay para mis papás. Ese mensaje contradictorio es un mensaje que contradice completamente lo que la humanidad ha hecho durante millones de años, que es que esos jóvenes son los que nos mantienen como género humano. Esos jóvenes son los que van a sobrevivir. Esos jóvenes son los que van a adaptarse. Esa realidad va a ser la única realidad, porque ellos van a construir una realidad que para ellos va a ser la única. Para nosotros, la realidad era la que teníamos antes y estamos esperanzados en volver a esa realidad, porque llevamos años acostumbrados a esa realidad. Los adolescentes y los niños están acostumbrados a crear nueva realidad cada vez que suben un año, cada vez que pasan una etapa del desarrollo, cada vez que logran un hito del desarrollo, arrancan con otro que para ellos es nuevo. Para nosotros no. Nosotros ya estamos acostumbrados a una vida que nos va a costar trabajo hacerle el duelo a esa vida, pero que pareciera, por lo que está pasando, no va a ser la misma que teníamos antes. Pero la nueva realidad será distinta, pero será de ellos. Y ellos serán los que la van a manejar. Y ellos tienen una gran capacidad de aprender y una mucho mejor capacidad de adaptarse que nosotros mismos, pero no los estamos oyendo. No los estamos oyendo. Los adolescentes necesitan moverse, necesitan alimentarse mejor, necesitan expresar sus sentimientos. Entonces, este es un mensaje de que acabemos un poco este tema de la tragedia profunda y pensemos que una realidad nueva es una realidad real, que va a ser la que ellos van a poder administrar y la que ellos van a poder construir. Esa normalidad que nosotros estamos esperando ya no va a ser nuestra, eso va a ser de ellos.
pero va a ser nueva, va a ser distinta y va a ser de ellos. Y ellos van a tener mejor confianza, aprenderán más rápido. Lo que hemos visto en estudios hechos juiciosamente, por ejemplo, de escolaridad en niños pequeños, en Japón, en Tailandia, los niños pequeños son mucho mejores que nosotros en el tema del uso del tapabocas, del uso del distanciamiento social y del lavado de manos. Los estudios en China muestran que los niños que volvieron al colegio tempranamente en Wuhan y en otras provincias y que les enseñaron a lavarse las manos cada 2 horas, lo están haciendo todos perfecto. Vaya uno a ver en nuestros hospitales, ¿no? Nuestros colegas y nosotros mismos, que a veces son los del comité de infecciones que nos tienen que recordar el lavado de manos en nuestro hospital, nosotros que somos médicos, que somos viejos, eso no es culpa nuestra, pero nos va a costar mucho trabajo. Los niños son nuevos y los niños aprenden porque son nuevos. Y si les enseñan bien, perfectamente lo aprenden. Con mucha frecuencia vemos niños, lo digo personalmente, mis hijas, papá, por favor, ponte bien el tapabocas. Y yo soy médico y trabajo en un hospital, ¿sí? Mi hija es una niña de primaria. ¿Por qué? Pues porque le enseñaron a eso. Y entonces ellos están para aprender. Nosotros ya nos cuesta mucho más trabajo aprender. Tenemos que darles confianza a nuestros y tenemos que darles participación. Si no les damos participación, si no los oímos, si no les damos protagonismo, ellos lo van a buscar de otra manera y lo van a encontrar. Y a veces de maneras que no son tan buenas. El rector de la Universidad de los Andes, Alejandro Gaviria, en la ceremonia de grado del semestre pasado virtual, dijo algo que me marcó muchísimo y dijo, no nos vamos a reinventar de afán. Eso no va a ser posible. Y aquí los únicos que están llamados a inventarse, no a reinventarse, son ustedes los que se están graduando. Y ese fue el mensaje que le dio a los que se estaban graduando en el semestre pasado en la ceremonia de grado. El futuro es de ellos, no es nuestro, y ellos son los que van a tener que inventarse. Por último, ya para pasar a la parte de preguntas, quiero rendir un homenaje en esta conferencia a una persona que está aquí en la fotografía, María Hernández. María Hernández, una cooperante de Médicos Sin Fronteras que falleció la semana pasada asesinada en Etiopía, en Tigrés, Etiopía. Esta foto es en México, esta foto es en Nuevo Laredo. María trabajó en México, trabajó en muchas partes del mundo, pero parte de su vida, por lo menos 1 año y medio, 1 año estuvo en México coordinando un programa médico de atención a migrantes en varias partes de México. María murió la semana pasada asesinada en el Tigrés etíope junto a 2 personas más de Médicos Sin Fronteras que no sabemos muy claramente, en una situación de seguridad muy, muy compleja, donde habitualmente estamos acostumbrados a trabajar, que efectivamente fue lo que pasó, pero seguramente en esta situación que está pasando allá, entre combates entre diferentes grupos, debieron identificarlos como colaboradores de alguno de estos grupos. Esta foto es de una entrevista que le hicieron a María cuando estaba en México, y en esta foto ella denunciaba, en esta entrevista ella denunciaba el maltrato a los migrantes y en algunas digamos, situaciones bien difíciles que viven las personas migrantes en Centroamérica y en México. Y ella estaba haciendo testimonio sobre eso. Traje a María porque hoy justamente estamos en un homenaje internacional a ella y a las otras 2 personas que fallecieron la semana pasada, pero muy especialmente porque María dio parte de su vida a trabajar por mexicanos y centroamericanos en territorio mexicano, y qué mejor homenaje que tenerla presente hoy en esta conferencia. Murió prestando su deber como Médicas Sin Fronteras, y creo que no es muy poco lo que podemos alcanzar a decir de una persona que entrega su vida de esa manera. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Germán, por la interesante exposición y perspectiva que nos has mostrado para ayudar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a que sean generadores de ese futuro. También por el homenaje a María, que son ejemplos de entrega, realmente de personas que entregan toda una vida, no es nada más que han dicho algo, sino que han entregado con el ejemplo.
y, y como pediatras, pues también voltean a vernos como para tener una respuesta, los jóvenes nos voltean a ver, eh, y, y tenemos un papel muy importante como pediatras. ¿Cuál consideras que es el rol como pediatras en esa perspectiva de información, de seguridad, de confianza, que nosotros debemos de ayudar tanto a los papás como a los niños y adolescentes? Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias por esa pregunta. El pediatra es esencial en este momento. Es absolutamente esencial. Yo creo que, claro, todo el personal médico está desbordado con esta situación de pandemia. Estamos en situaciones muy complicadas. Hemos puesto muchos muertos también los médicos en esta pandemia. Pero si hay alguien que se ha vuelto un consultor en salud mental, son ustedes los pediatras. Porque las familias en medio de la ansiedad que tienen, llaman al pediatra para muchas cosas, ¿sí? ¿Cómo le digo al niño lo del tema del colegio? ¿Cómo manejo que el abuelito se infectó y que de pronto se puede morir? ¿Cómo manejo el duelo? Bueno, todo ese tipo de cosas son claves y el pediatra se ha convertido hoy en día en un consejero familiar y en una gran fuente de información. Yo creo que hay varias cosas que son fundamentales. Lo primero es, yo creo que en esta situación tenemos que reconocer que hay unas reacciones familiares e individuales de los niños y adolescentes son completamente normales ante la situación. O sea, que no hay que alarmar ni dejarse alarmar de ciertas situaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque esta es una situación inédita a la cual hay una serie de reacciones que han venido de la mano de todo lo que hemos hablado hoy, el confinamiento, el cambio de roles, etcétera, etcétera, y que generan gran ansiedad. Y tener ansiedad ante una situación de estrés es completamente normal. Entonces, muchas veces, simplemente el reconocimiento de que es una situación que puede ser normal, el comportamiento de los niños puede ser normal en esta situación, algunos comportamientos de los adolescentes pueden ser completamente normales y una necesidad de comprensión y que las familias sean más tolerantes y de alguna manera más, que entiendan mejor a sus hijos, es una gran recomendación. Es una gran recomendación porque muchas veces estas situaciones generan a veces extrañeza y una gran como incertidumbre en los padres de familia, y ese fruto de esa incertidumbre, esa ansiedad, hacen a veces situaciones complicadas como el maltrato infantil o como violencia intrafamiliar, o incluso ha habido casos de separaciones familiares, ese tipo de cosas, ante situaciones que en una crisis es completamente normal. Es normal que en una crisis uno vea ansiedad en la familia, es normal que en una crisis uno vea que el niño a veces tiene comportamientos disruptivos o que no quiere comer durante un tiempo. Ese tipo de cosas, la llamada a la normalidad y al entendimiento, es normal por lo que estamos pasando. Es normal por lo que estamos pasando. Tenle un poco de paciencia a tu hijo. Tienes que estar atento a situaciones de signos de alarma que tienen que ver con cosas ya pues extremas, pero muchas de estas cosas pueden ser completamente normales. Además, hay un rol que me parece fundamental, y que hemos hecho nosotros en Médicos Sin Fronteras con pediatras, y es el tema de la vacunación, ¿sí? Hay una gran cantidad de información falsa alrededor de las vacunas, y si alguien es experto en vacunas son ustedes. O sea, en este mundo los expertos en vacunas son los pediatras, mucho más que cualquier otro especialista en medicina, más que los inmunólogos. Los que más saben de vacunas son los pediatras. Pero como no estamos vacunando a los niños, nadie le está preguntando a los pediatras, ¿no? Porque no estamos vacunando a los niños, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo les he recomendado a muchas personas, llamen a su pediatra. Ah, no, no, pero es que eso es otra cosa. Yo sí no me voy a vacunar porque no me voy a poner el chip de Bill Gates. Pero a mi hijo sí le pongo la de polio. ¿No? ¿Cómo así que a su hijo le pone la de polio, pero usted no se va a vacunar porque no quiere que le pongan el chip de Bill Gates? Llame a su pediatra y pregúntele por las vacunas. Y muchas veces son los pediatras los que terminan diciendo, mire, las vacunas son así, así funcionan, esta es una, esta es la otra, la de virus atenuado, la de virus yo no sé qué, esta es buena, o sea, y son los que han dado ese tipo de confianza. También creo que eso sería una muy buena acción de los pediatras. Muchas gracias, Germán. Otra pregunta, es cierto lo que comentas de que siempre nos preguntan de todo tipo, ¿verdad? Los papás nos llaman para preguntarnos de todo tipo
de preguntas, pero hay situaciones en las que podemos orientar y también hay situaciones en las que debemos de hacer una referencia al psiquiatra. Y a veces hasta el psiquiatra también a los papás, porque bien lo mencionaste como la problemática no es exclusivamente el niño de adolescente, sino también a lo mejor el que está más afectado han sido los papás. ¿Cuáles son los focos rojos para poder decir unas recomendaciones que acudan al psiquiatra, poder dar ese seguimiento? La primera es cuando hay rasgos en el comportamiento o en la cotidiana de los niños que pueden rayar en el riesgo médico. Por ejemplo, los niños que comienzan a perder peso por dejar de comer, niños que pierden el apetito o que rechazan la alimentación, es un riesgo y es una manifestación de la ansiedad muy frecuente en estos momentos, que tiene también que ver mucho con el tema del manejo cerebral de la pandemia. El cerebro humano, especialmente el cerebro joven, está acostumbrado a reaccionar de acuerdo al entorno, y la pandemia ha generado situaciones o de pérdida de apetito por la pérdida también de la vida cotidiana, de la deambulación, de las rutinas, o al revés, incremento de apetito en adolescentes por esa reacción de adaptación a la situación estresante y a la situación de quietud física. Y ese aumento de apetito puede generar obesidad y puede generar también problemas de autoestima muy severos y trastornos de conducta alimentaria. Entonces, muy importante tener en cuenta eso cuando hay ese tipo de alteraciones, ya son físicas o médicas. Es muy importante buscar la consulta con un psiquiatra de niños y adolescentes. Cuando hay insomnio severo también, que los niños tengan problemas para dormir con el cambio de rutinas es normal, pero cuando un insomnio se instala, es un niño que está permanentemente despierto en la noche o que se despierta continuamente en las noches y que eso dura por semanas. Es muy importante también mirar si es necesario hacer algún tipo de intervención. Cuando un niño habla de suicidio, niños y adolescentes que hablen de querer morirse o de que es mejor morirse, es muy, muy importante hacer la referencia, es urgente. Desafortunadamente sí es cierto que se han incrementado las depresiones y sí es cierto que se han incrementado los actos suicidas. Actos suicidas no necesariamente con letalidad, que eso es otra cosa importante tener en cuenta. No hay, digamos, en niños y adolescentes no, sobre todo niños pequeños, no tienen la capacidad de discernir en cuanto a la letalidad que puede tener un adulto. Entonces, a veces gestos o intentos suicidas que parecen muy banales, de todas maneras pueden ser muy significativos y pueden poner la vida en riesgo. Entonces, en ese caso, sí es absolutamente importante una remisión. Voy a tomarme el tiempo de contestar algunas preguntas que me han hecho aquí por el chat. Una pregunta muy importante: ¿en qué plataforma sugiere para obtener información y poder acertar como informadores veraces? Es muy importante. Hay unas páginas específicamente para niños y adolescentes dentro de las páginas de la OMS y la OPS, en donde hay información específica para niños y adolescentes relacionadas con el COVID. Esa es una página muy buena. Yo lo que he recomendado no es que le den a los padres de familia esas páginas, porque desafortunadamente ha habido también mucha información muy contradictoria respecto al papel de la OMS, entonces la gente no cree en esas páginas. Pero cuando uno entra a la página de la OPS, por ejemplo, donde está información para niños y adolescentes del COVID, hay dibujos, hay fábulas, hay cuentos, hay información para maestros, y lo que uno puede hacer es coger esa página y explicar también con sus palabras a los padres de familia. Hay una de UNESCO para profesores, de UNESCO específicamente, y están las páginas de UNICEF que también son buenas. En la página de Médicos Sin Fronteras, y hay un aplicativo de Médicos Sin Fronteras también, podemos encontrar información fidedigna ahí también. ¿Tienes alguna otra pregunta? Hay una que dice aquí, que me la hicieron de manera directa: la vulnerabilidad de los niños relacionada directamente con la vulnerabilidad de los padres y figuras significativas. Evidente, o sea, eso sí está absolutamente claro. Eso está absolutamente claro. ¿Qué es lo que terminó pasando en esa situación? Lo que yo decía en la conferencia: el padre de familia y el maestro, en esta situación de pandemia, perdimos el rol de protectores y nos volvimos vulnerables, y le estamos pasando esa vulnerabilidad a los niños. O sea, la propia angustia de los padres de familia, la propia angustia de los maestros y de las figuras
de protección que tenían los niños ha generado que se incrementen más la ansiedad en los niños y los adolescentes cuando, cuando los padres de familia o los maestros asumimos roles que no podemos asumir, ¿sí? ¿Y a qué me refiero con esos roles que no podemos asumir? Roles o de especialistas o roles de negadores de la situación. El peor mensaje que ha generado esta situación a los niños es cuando los padres de familia o los maestros dicen no pasó nada, no pasa nada, o esto va a pasar pronto, ¿no? Como esto va a pasar pronto, llevamos año y medio. Entonces el niño dice, no, pues si esta maestra me dijo que esto iba a pasar pronto, llevamos año y medio, es que mejor dicho esto va a ser terrible. O la información negacionista también ha sido muy complicada. Padres de familia, líderes de opinión que han generado informaciones erróneas a los niños y a los adolescentes ha sido muy complicada. O los que aparentan que no está pasando absolutamente nada, pero luego se dan cuenta los niños que su maestra se enfermó o que está en el hospital, pero que ella decía que no iba a pasar nada. Eso también. La información tiene que ser real, la información tiene que ser veraz y el mensaje de que esto sí es complicado. No es malo decirlo, cuando es verdad, pues porque es verdad, ¿sí? No de manera catastrófica, pero sí como es muy sencillo explicarle a los niños que esta es una situación complicada, que tenemos que tener cuidado, que nos tenemos que lavar las manos, que tenemos que usar el cubrebocas, y ya está. O sea, no es difícil hacer eso. Pero cuando nos ponemos a decir, no, no pasa nada, esto se lo inventaron los chinos y esto no es verdad, tranquilos. Los niños dicen, pero a ver, ellos no son bobos. Y yo digo, pero ¿cómo así que esta profesora me está diciendo no pasa nada y todo el mundo, incluido mis papás y las noticias y las redes sociales, me dicen que esto está terrible? Entonces, ¿al fin qué? Ellos lo que van a pensar es que la cosa está mucho, mucho, mucho peor. Si no somos reales, me refiero pues, incluso con la incertidumbre que esto implica para los niños y los adolescentes, puede ser mucho peor. Muchas gracias, muchísimas gracias, Germán. ¿Algún último mensaje que quisieras compartir a la audiencia? El último mensaje pues es de agradecimiento con ustedes, con el TEC de Monterrey y la Escuela de Ciencias de la Salud. Yo creo que vuelvo y digo, un honor estar compartiendo esta mañana con ustedes. Estoy a la orden para cuando me quieran volver a invitar. Estos temas me apasionan y trabajo mucho con los pediatras y soy un convencido que los pediatras tienen un rol fundamental en estos momentos para niños y adolescentes y familias. Yo creo que no tengo otro mensaje que agradecer esta oportunidad que me dan para compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Oscar, y esperemos que no sea la última vez que esté en este recinto. Muchas gracias. Muchísimas gracias por tu plática, por tu tiempo, por tu mensaje de esperanza también hacia nuestras nuevas generaciones y el rol que como pediatras debemos de jugar en esta situación como lo ha sido la pandemia. Muchísimas gracias. Les recordamos, nos hagan favor de llenar la encuesta de satisfacción y agradecemos muchísimo al doctor Germán Casas Nieto y a todos ustedes por habernos acompañado esta mañana. También les recordamos que haremos una pausa durante el mes de julio y regresaremos el día 4 de agosto con el módulo de traumatología y ortopedia. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día. Gracias, Germán. Un abrazo. Gracias, Oscar. Un abrazo muy fraterno y muchas gracias a todos ustedes. Gracias. Gracias.